Bueno, la abuela nos echaba muchos cuentos y ella contaba que una vez por esa calle polvorienta frente a donde vivíamos había pasado un tal Zamora y que los hombres de la casa se fueron detrás de Zamora por los caminos de la montaña. Ah, estaba hablando mi vieja de la guerra federal. Y después ya yo zagaletón vendiendo arañas por allá, me decían el bachaco. Yo era bachaco era como catirucio, así. Yo escuché que te decían tribilín también. Tribilín por el pie largote que yo tenía. Bueno, lo tengo largo todavía, pero ya de niño lo tenía muy largo. Ahora me he emparejado, ¿no? Ahora uno de viejo se empareja todo. Y entonces empezaba, yo gritaba, araña locha. Una vez dije, araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente. Ahora, entonces yo oía, entre los hombres, pues, o los adultos, y yo oía que hablaban de un asesino. Y una vez me dijo mi padrino Eligio, mira, Huguito, ese que dicen que es asesino, era tu abuelo. De mi familia en verdad no se hablaba, puertas adentro no se hablaba de aquel hombre. Yo crecí con ese dilema. Y tú sabes dónde vine a aclarar yo, estando aquí en este cuartel. Y me di cuenta que aquel abuelo a quien algunos llamaban asesino, en lo que era un revolucionario, un guerrillero revolucionario de comienzos del siglo, de cuando irrumpían por esta tierra los últimos hombres de a caballo. Y aquí cargo su escapulario. Este escapulario tiene más de 100 años. Creo que tiene siglo y medio. Lo usó mi abuelo en guerra y murió preso con él. Mi abuelo, desde la distancia, me hizo ser más revolucionario y más soldado de esta revolución. Domingo 7 de junio. Aló, presidente. ¡Bravo! ¡Alto, maestro! ¡Alfa, compadre! Atención, obra de teatro. No sé si era mi madre o mi abuela la que me dormía. Eso sí, no le faltaba su guayoyo y a mí el corazón de la arepa me daba. Cuando la troja estaba harta, con leche me daba la arepa. Ese rolito se lo voy a hacer. Y estos niños y niñas son geniales. Esa es la patria nueva. Ustedes son el futuro. Yo no voy a ver lo que tú vas a ver. La patria completa, grande. El 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí. Ya nosotros seremos sabana, seremos viento, seremos recuerdos. Hablando de herencia, tus padres fueron docentes, yo soy docente. No puedo dejar de preguntarte qué impacto tuvo en vos, o si tienes algo con esa raíz docente que ver en tu vida después. Yo recuerdo a mi padre y un humilde salón de clase y unos pupitres y unos niños, y yo aún estaba en la escuela, pero me asomaba. Y me gustaba rayar la pizarra con la tiza que quedaba, y me gustaba sentarme en el pupitre. Recuerdo a mi madre que una vez me sorprendió sentado, porque era en la misma casa donde ellos vivían, en otro caserío, más monte adentro, llamado Los Rastrojos. Ahí mi padre era maestro, y mi madre también. Nosotros vivíamos acá en el pueblo. Aquí eran como 20 kilómetros de distancia, pero bueno, había que ir a pie, o en burro, o en bicicleta, no teníamos un vehículo ahí. Aquí el presidente Chávez de la República Bolivariana.
pelota metió, el castañón nos respalda con su rica bendición. A casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los 3 colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirás mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia, páginas de la historia, y venía con dibujitos bien hechos, ¿no? Entonces por ahí empecé a leer de un tal Miranda, ¿no? Y de un tal Bolívar, y yo estaba comenzando a leer y a escribir. Así que, sin duda que la condición de maestro de mi padre, y creo que fue un buen maestro, mi padre, creo que fue un buen maestro, influyó, sin duda. Me ha gustado siempre la educación, pues todo lo que es un proceso de conocimiento, de educación permanente. Tenemos aquí las notas del presidente, el nombre del presidente, Hugo Rafael Chávez, sexo, varón, edad, 11 años, lugar de nacimiento, Sabaneta, nota que él traía previa, 18/20. Si observamos en el libro, podemos ver que el mayor puntaje es el del presidente, de nuestro presidente. Y tuviste como 2 inclinaciones, ¿no? Una más para el arte y otra más al deporte. En alguna ocasión yo he reflexionado sobre lo que se me ha ocurrido llamar la secuencia de sueños que fueron naciendo aquí, ¿no? Yo recuerdo que niño todavía y producto de seguramente de ese contacto con las páginas del Tricolor. Yo recuerdo que en Tricolor había una página llamada Los Niños Colaboran. Era que los niños mandaban dibujos, ¿no? Y se los publicaban. Yo hice 1 millón de dibujos y los mandaba. Quizás nunca llegaron porque era en Caracas. Ese era otro mundo. Uno lo mandaba por vía de la escuela. Es decir, el primer sueño que yo tuve fue pintar, ser pintor. Y adolescente todavía yo estudiaba pintura ya en la capital. Y comencé a estudiar pues, ya el arte de la pintura. Ya te di como una idea, ojalá te sirva, ojalá. Pero las flores, dedícate a las flores. Dedícate a las flores, al amarillo. Dale en algunos casos más claridad. ¿Aquí qué le vas a echar? Empecé a echar un poquito más de amarillo para suavizar un poco el color. Correcto. Pero luego, el béisbol. De niño en Sabaneta, pues ya jugábamos, pero era con pelota de goma y con unos bates hechos con ramas de guayabo o un árbol que aguantara. Y era la pelota sabanera, sin muchas normas, Pero ya en la ciudad de Barinas yo comencé a jugar béisbol en el liceo. Y comienzo a escalar y me gusta. Me siento que rindo en el deporte. Me gustaba correr, yo era rápido. En una ocasión me decían corre camino. Pichaba, me iba bien en el terreno, me gustaba aquello, me apasionó. Dejé de estudiar pintura, así que ya salía del colegio, no para la escuela de pintura, sino para el estadio que quedaba, pues también a varias cuadras, ¿no? Ese fue el segundo sueño, ser pelotero.